vuelve a unir, por favor. No entiendo por qué. Muy bien, qué lástima. Bueno, vamos a empezar despacito para darle chance a la compañera que pueda volver a ingresar. Bien, entonces, vamos a ver ahora el otro componente básico de la célula, que es el núcleo. Acuérdense que hemos visto la membrana celular, luego hemos visto el citoplasma, ¿verdad? Que está constituido por dos partes principales, que es el citosol y los organelos, y ahora vamos a ver el núcleo, ¿verdad? Entonces la idea es que ustedes describan cómo está estructurado y cuál es la función del núcleo, ¿verdad? Cuáles son los componentes del núcleo, cómo son sus características, cuáles son los procesos de cada elemento del núcleo, ¿verdad? Y cómo pues se relaciona con el control y la preservación de la vida. Entonces, el núcleo es una estructura esférica u ovalada, ¿verdad? Es el componente más prominente de la célula y es el que pues más se puede observar en el interior de ella en el microscopio. De hecho, en el laboratorio de la otra semana vamos a ver las células animales y vegetales y pues lo que más se le puede observar o distinguir es el núcleo. Y si ustedes se recuerdan, lo que caracteriza a una célula eucariota es que el núcleo está envuelto en una membrana, está separado, ¿verdad? Es un organelo separado por una envoltura nuclear, que es la que tenemos aquí en rojo, ¿verdad? Es una membrana nuclear, ¿verdad? También es una bicapa. Son dos capas unidas, ¿verdad? Las dos capas de la membrana son bicapas lipídicas, similares a la de la membrana plasmática. Entonces, ustedes pueden ver acá que hay una capa externa, ¿verdad? Que es la que delimita el exterior del núcleo, y hay una capa interna, ¿verdad? Que es la que da con el interior del núcleo. Y ambas son bicapas lipídicas, la misma estructura de la membrana. También tiene proteínas, ¿verdad? Y si ustedes ven, a lo largo de toda esta membrana están estos poros. Estos poros nucleares la atraviesan, ¿verdad? Es un grupo de proteínas dispuestas de forma circular y que rodea una gran abertura central, que es 10 veces más ancho. Este poro del núcleo es 10 veces más ancho que el canal de la membrana plasmática. ¿Se recuerdan los canales por donde pasan los iones? Entonces, estos son poros porque son 10 veces más grandes que esos canales. Entonces, a través de estos poros, ¿verdad? Va a fluir sustancias, ya sea desde el núcleo al citoplasma o desde el citoplasma hacia el núcleo, ¿verdad? Van a haber moléculas grandes, las que pasan, como por ejemplo pasa el ARN, pasan proteínas, ¿verdad? Aunque estas no pueden pasar por difusión, pero sí hay un transporte activo, ¿verdad? Hay unas, reconocen pues las moléculas que tienen que atravesar y hay un transporte selectivo que los pasa ya sea hacia el interior o al exterior del núcleo. Y es que hay proteínas que deben llegar al interior del núcleo para su correcto funcionamiento. Ahora, también el núcleo posee en su interior uno o más cuerpos esféricos que se llaman nucleolos. Los nucleolos están relacionados con la síntesis de los ribosomas. ¿Se recuerdan ustedes que los ribosomas
son los sitios donde se sintetiza el RNA ribosómico. Perdón. Son dos compuestos o dos unidades, los ribosomas son dos unidades que son las que producen las proteínas, ¿verdad? Los ribosomas están unidos, ¿se recuerdan? Al retículo endoplásmico rugoso o están libres en el citosol. Y estos son producidos en los nucleolos, ¿verdad? Entonces aquí se sintetiza el RNA de los ribosomas y también aquí se ensambla con las proteínas en las subunidades ribosómicas. Entonces, ahí se, ah, ahí se forman las subunidades ribosómicas, ¿verdad? Entonces, cuando hay proteínas, cuando hay células que necesitan de muchas proteínas, entonces por eso los nucleolos son muy prominentes. ¿Por qué? Porque los nucleolos producen los ribosomas, que son los que deben de producir las proteínas. Entonces, mientras más proteínas se necesitan, más ribosomas se van a producir y por lo tanto habrían más nucleolos, ¿verdad? Durante la división nuclear, el nucleolo va a aparecer y a desaparecer, ¿verdad? O sea, cuando se divide, se dispersa y desaparece. Y después se vuelve a reorganizar. Ahora, aparte del nucleolo, dentro del núcleo tenemos otro material, otra macromolécula, ¿verdad? Que es el ADN. Entonces, en el núcleo está la mayor parte de las unidades hereditarias de la célula, que son los genes. Si ustedes se recuerdan, el gen es un segmento de la molécula de ADN, ¿verdad? Es una secuencia de los nucleótidos, ¿verdad? De los nucleótidos unidos. Eso determina el gen, ¿verdad? Es un segmento del ADN. Y si ustedes se recuerdan, cuando el gen se activa, eso determina la formación, ¿verdad?, de las actividades de la célula, la forma de la célula y la actividad celular, ¿verdad? Entonces, hay algo que activa el gen, entonces en esa porción de ese gen activado, el ADN se va a desenrollar, ¿verdad? Y va a haber una como duplicación que va desde el ADN hasta ARN y después a proteínas, ¿verdad? Que son pues las que se van a encargar de realizar esas funciones que el gen está determinando. Ahora, como es tanta la información, esta es una molécula pues tan grande, ¿verdad? Entonces los genes se organizan dentro de la célula a lo largo de los cromosomas. El cromosoma realmente es como un empaquetamiento de la molécula del ADN, o sea, realmente el cromosoma es una molécula larga de ADN enrollada, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá, pues, que hay momentos en la célula en que este cromosoma podemos verlos con la letra X, ¿verdad? Aquí es cuando está mucho más empaquetada, ¿verdad? Pero normalmente cuando la célula no está en división, este ADN enrollados está en forma de cromatina, ¿verdad? Que es este enrollamiento, pero un poco más laxo, ¿verdad? No forma, pues, esta letra, la letra X, ¿verdad? La letra X solo la vemos cuando la célula está en división,
¿verdad? Que es que la célula ha duplicado su material genético y que luego esta tiene que dividirse en dos células, ¿verdad? Pero cuando la célula no está en división, el ADN está en forma de cromatina, así se llama, cromatina. Ahora, los cromosomas son 46, los que tiene cada célula. Tiene 46 cromosomas, ¿verdad? Hay cromosomas que están heredados del padre y cromosomas que están heredados de la madre. Son 23 heredados de cada uno, ¿verdad? Y la información genética que están en esos 46 cromosomas es el genoma, o sea, viendo el ADN en su totalidad en el núcleo, se llama genoma, ¿verdad? Toda la información genética de una célula. Serían, por tanto, 46 cromosomas, ¿verdad? Entonces, cuando las células no están en división, el ADN pues se ve así como se ve aquí esquematizado, la cromatina, se ve difusa, ¿verdad? Se ve difusa como en gránulos difusos, aunque aquí lo han puesto más como hilos difusos, ¿verdad? Pero realmente este es material genético o ADN organizado, es enrollado, ¿verdad? De acuerdo a lo que está en el libro de Tórtora, que voy a abrirlo para que podamos ver esa imagen, ¿verdad? En el libro de Tórtora se nos muestra un poquito más a detalle cómo se da ese enrollamiento de la cromatina, ¿verdad? Vamos a... Vamos... Ahorita estoy pasando las páginas, ya voy a llegar a la que del núcleo. Y se vino más fuerte la lluvia. Muy bien, ahorita lo tengo acá. Voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartir una pestaña en donde está el libro. Entonces, la cromatina, tal como se puede ver acá en esta microfotografía de un corte de núcleo, cuando la célula no está en división, la cromatina la observamos de esta forma. Miren, de manera granular, ¿verdad? Es una cromatina dispersa. ¿Ah? Sin embargo, realmente ese es ADN que está organizado, ¿verdad? Porque es una molécula demasiado grande. Entonces, el ADN, la doble hélice de ADN, se organiza de esta manera. Mire, se enrolla 2 veces alrededor de estas proteínas que se llaman histonas, ¿verdad? Entonces, forman esta bolita como que si fuera la cuenta, dicen, de un collar, ¿verdad? Esta bolita que es ADN y las histonas y se llama nucleosoma. Y hay un DNA conector que mantiene unidos a los nucleosomas adyacentes, ¿verdad? Entonces aquí está la porción de ADN que es el ADN conector y luego estas histonas, ¿verdad? Estos nucleosomas empiezan a enrollarse, ¿verdad? De modo que la molécula tiene un mayor diámetro, ¿verdad? Y esas serían las fibras de cromatina.
estas, estas histonas enrolladas, ¿verdad? Entonces, para cuando se va a dar la división, esta cromatina, ¿verdad? Como se duplica, hay una gran cantidad de ADN y esa debe de transportarse a los poros de la célula. Entonces, tiene este otro enrollamiento más, ¿verdad? Empieza a super enrollarse y forman los cromosomas, ¿verdad? Y que el cromosoma está formado por dos cromátides. Aquí vemos una cromátide y aquí la otra y están unidas por el centrómero, ¿verdad? Entonces, este cromosoma está compuesto de dos cromátides y cada cromátide va a quedar en una célula hija. Van a quedar separados en una célula hija, ¿verdad? Ya cuando están en la célula hija, pues cada cromátide llega a ser el cromosoma, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí es información duplicada, ¿verdad? Muy bien. Esta es como la última porción, el último contenido de la guía. Lo único que nos queda ver, nada más para recapitular, son las funciones del núcleo, ¿verdad? El núcleo entonces controla la estructura celular. Y esto es a través de los genes, ¿verdad? Controla la forma que va a tener la célula. Cuando veamos ya los distintos tejidos, entonces ustedes van a empezar a darse cuenta las distintas formas celulares que hay. Luego, dirige las actividades celulares. El núcleo es el que le dice a la célula que si debe producir alguna proteína que va a utilizar ella misma o que va a liberar, ¿verdad? Y produce ribosomas en los nucleolos, que el ribosoma, dijimos, ¿verdad? Es la parte que forman las proteínas. Entonces, los nucleolos son las que los producen, ya que las proteínas pues son las que se encargan de entrar en contacto, o más bien, son las que se encargan de realizar las actividades celulares. Muy bien. Entonces, eso sería todo con relación a la guía 15. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Como los contenidos son pequeños, ¿verdad? Y mientras la lluvia nos permite y no se va la luz de los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Vamos a continuemos con las guías 16 y 17, que realmente nos vamos a enfocar en lo que es la división celular. Permítanme un momentito, por favor. Muy bien. Entonces veamos con respecto a la guía 16 y 17, trata sobre la división celular, ¿verdad? Como les digo, el objetivo, ¿verdad? De este contenido pues, es verlo de manera básica. Antes quizás mirábamos más lo que era la producción de proteínas, pero realmente esos son contenidos que ustedes ven después a detalle, entonces pues en este momento los, no los vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces,
realmente la división celular son procesos por medio de los cuales pues crece la población de células, crece el número de células, ¿verdad? Entonces, la idea, los objetivos específicos de la guía es que ustedes puedan explicar cuáles son las etapas de la división celular, qué eventos se dan en cada una de estas etapas, ¿verdad? Y luego que hay etapas específicas de la célula que no precisamente son de la división celular. Entonces, que también las identifiquen, ¿verdad? También, ¿qué es lo que impulsa a la célula a dividirse y cómo se regula la célula para estos procesos? Entonces, primero, las células somáticas, soma viene de cuerpo. Entonces, la célula somática son todas las células del cuerpo menos los espermatozoides y los ovocitos. Los espermatozoides y ovocitos son las células de la reproducción sexual, encargadas de la reproducción sexual en el ser humano, ¿verdad? Entonces, debido a que están estos dos tipos de células, las células somáticas y las células sexuales, entonces por eso tenemos dos tipos de división. La división celular somática y la división sexual. Ahora aquí en este caso, en esta guía, sí, no nos describe, no nos define qué es la división sexual, ¿verdad? Pero aquí en Tórtora se nos da una breve división. Es la división celular, sexual o reproductiva. Entonces, primero veamos esta, la división celular somática. Esta es la división de cualquier célula del cuerpo, a excepción de los espermatozoides y los ovocitos. Esta división es la que permite, ¿verdad?, que se reemplacen células muertas y dañadas y se agreguen nuevas, ¿verdad? Y se da en todas las células del cuerpo, ¿verdad? Y esta división es de las células somáticas que son diploides, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Diploides es la cantidad de cromosomas que tiene la célula. Y en una célula que tiene los cromosomas completos, que tiene los 46 cromosomas que vimos, ¿verdad? 23 de cada progenitor. Entonces, esas son las células diploides, las que tienen los 46 cromosomas. Entonces, al final de esta división, ¿verdad? Cada célula va a tener esa cantidad de cromosomas, 46 cromosomas, ¿verdad? 46 cromosomas. Yo no sé si hay una imagen aquí, no, de los 46 cromosomas. Entonces, lo que yo quiero que ustedes capten es que la división celular somática forma células idénticas a la progenitora, con 46 cromosomas, ¿verdad? Y en el caso de la división celular reproductiva, es el mecanismo a través del cual se forman los gametos, es decir, que se forman las células que participan en la generación de la descendencia, la generación de un organismo nuevo, ¿verdad? La división sexual se llama meiosis. Y en este caso, las células que resultan no tienen 46 cromosomas, sino que tienen 23 cromosomas. El otro concepto importante que podemos ver es el ciclo celular. El ciclo celular es una secuencia ordenada de eventos
¿verdad? En los cuales las células somáticas duplican su contenido y se dividen en dos. ¿Verdad? Ese es el ciclo celular y se da en la división celular somática, ¿verdad? Ahora, como dijimos que esta división somática se da en células, ¿verdad? Que tanto la madre como las hijas, las células hijas, ¿verdad? Van a tener la misma cantidad de ADN. Estamos hablando de los 46 cromosomas. Ahora, los cromosomas son dos que forman un par porque son similares y por eso son cromosomas homólogos. Es decir, que los cromosomas se organizan porque tienen una estructura similar, tanto el que heredamos del padre como el que heredamos de la madre. Tenemos pares iguales o similares, que son cromosomas homólogos. Por eso se ordenan así. Pero hay un par, que es el par de cromosomas sexuales, que cuando es mujer, este par de cromosomas son iguales. Y aquí tenemos, miren, el par de cromosomas de la mujer, así son los, ay, perdonen que esta presentación está activa, tiene animación. En el caso del cromosoma sexual de la mujer son cromosomas homólogos. Ustedes ven que el cromosoma tiene el mismo tamaño y también tiene la misma secuencia genética. O sea, tiene los mismos genes, ¿verdad? El cromosoma es igual y tiene los mismos genes, ¿verdad? Por eso son cromosomas homólogos. Entonces, en una mujer, sus 23 pares de cromosomas son homólogos. Pero en el caso del hombre, el cromosoma sexual es diferente, porque el cromosoma X que obtiene de la madre es grande, pero el cromosoma Y que obtiene del padre es pequeño, es mucho más pequeño. Entonces, ese es el único par de cromosomas que no son homólogos. Ahora veamos el ciclo celular, ¿verdad? Dijimos que el ciclo celular es la secuencia ordenada de eventos mediante los cuales las células somáticas duplican su contenido y se dividen en dos. Ahora, sí hay una parte de este ciclo celular en la cual la célula no va a estar en división, y esa es la interfase. Entonces, aquí Tórtora identifica la interfase, miren, como esta porción morada, que es la parte en la que la célula no está en división. Ah, algo que no había mencionado, que la división celular, el proceso de la división celular consta de dos partes. Una que es la mitosis, ¿verdad? La fase mitótica es cuando la célula está en división, ¿verdad? Que es la división nuclear. Aquí vamos a ver estas fases de la mitosis y lo que vamos a ver es cómo se distribuye el ADN. Y la otra fase de la división, ¿verdad? De la división celular, de la célula somática, es la citocinesis. La citocinesis es el momento en el cual se divide el citoplasma y los organelos que están en él, ¿verdad? Muy bien, entonces esas son las dos fases ya del proceso de la división. Pero hemos dicho que la interfase es el tiempo en el cual la célula no está dividiéndose.
Y la fase mitótica es cuando la célula está dividiendo el núcleo. Muy bien. ¿Alguien levantó la mano? Sí, licenciada, gracias. Disculpe, la citocinesis siempre entraría junto con la interfaz y la fase mitótica. Perdón, ¿Me no le escucha escuché mejor? al principio. Sí, ahorita sí. Es que tenía muy suave mi volumen. Pero No, dígame. disculpe. La citocinesis también entraría junto con la interfaz y la fase mitótica. Es que vaya, la citocinesis, y fíjense que bien raro que no está ahí diagramado, ¿verdad? Pero la citocinesis es la última parte de la división nuclear, perdón, de la división celular. Entonces realmente va después va justo después de la mitosis. Quiero ver, aquí estoy viendo las fases, no, pero primero estas fases son las de la mitosis, que es la división nuclear, ¿verdad? Aquí tenemos la citocinesis, que es el momento en el que se divide el citoplasma, ¿verdad? Entonces, es parte, esa va, digamos, como en la parte final de la mitosis se da la citocinesis. Entonces, la citocinesis es una fase, parte de la división de la célula. O sea, del ciclo celular, estamos hablando del momento en la que la célula se está dividiendo. O sea, sería parte realmente de la mitosis, ¿verdad? Gracias, Sí, licenciada. de nada, de nada, de nada. Aquí en esta parte de acá, ¿verdad? Prácticamente, como vimos, va casi que aquí en la telofase, aquí es donde se da la citocinesis, ¿verdad? Pero entonces es parte del momento en el que la célula se está dividiendo. Ahora, cuando la célula no se está dividiendo, ¿verdad? Se llama interfase. Y la interfase es un estado en la que la célula es activa metabólicamente, ¿verdad? Ahí produce los orgánulos que necesitan eh, para realizar su actividad, para mantenerse, para crecer. Y también se prepara para la división. Ya estuvimos hablando que las células tienen un tiempo de vida, ¿verdad? Natural o normal. Y entonces la célula, mientras tiene ese tiempo de vida, pues puede hacer esta división celular, puede como replicarse, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene que haber un momento en la que ella se prepare para esa división. Entonces, durante esta fase también, la célula replica su ADN antes del momento en el que va a entrar en división. Ahora, la interfase consta de 3 fases. La fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G1 es el intervalo entre la fase mitótica y la fase S, ¿verdad? Y casi todas las actividades celulares suceden en esta fase. Entonces es el momento en el cual la célula está muy activa metabólicamente. En la fase G1 replica la mayor parte de sus orgánulos y sus componentes citosólicos, ¿verdad? Pero no, ahí no replica su ADN. Y todas las actividades de las células para el funcionamiento de los órganos, realmente las células las realizan cuando están en esta fase. Me parece que han activado un micrófono. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bueno, entonces, por ejemplo, dice que en una célula cuyo ciclo dura 24 horas, la fase G1 duraría entre 8 y 10 horas.
¿verdad? Es una buena proporción de tiempo. Ahora, hay células dentro de nuestro cuerpo que permanecen en fase G1 durante mucho tiempo y tal vez nunca se vuelven a dividir. Entonces, estas células están en un estado de G0, porque estas células no se van a dividir y la mayoría de las células nerviosas están en esta fase de G0. Muy bien, aquí en este esquemita, ustedes pueden ver, miren, aquí nos dice el tiempo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? La fase G1 es la fase entre la mitosis y la fase S. Y que es cuando la célula está activa metabólicamente, ¿verdad? Duplicando sus orgánulos y haciendo todas las actividades que debe realizar, cuyo, que pues es su propósito, el propósito de la célula. Dura entre 8 a 10 horas en células que viven 24 horas, pero hemos hablado que hay células que viven 3 meses en el cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? Y le hemos dicho también que las células que no están en este ciclo porque ya no se van a dividir, pues ellas prácticamente salen de ese ciclo y se mantienen en la fase G1, pero realmente es fase G0. Muy bien, ahora vamos a la siguiente fase, que es la fase S. La fase S tiene ese nombre porque es la fase donde se da la síntesis de ADN. Ahí se da la síntesis de ADN, por eso es fase S. Es el intervalo entre la G1 y la G2 y dura alrededor de 8 horas. Entonces, la célula que sí va a dividirse, cuando entra en la fase S, entonces duplica su ADN. Y una vez la célula ingresa en esta fase, pues está destinada a dividirse, porque si no, ¿de qué le sirve a la célula duplicar su contenido? Si no, se van a formar 2 células hijas, ¿verdad? Y las 2 células idénticas que se van a formar durante la división celular van a tener el mismo material genético, ¿verdad? Hemos hablado que en ese caso las 2 células van a tener los 46 cromosomas, ¿verdad? Porque tienen el total de material genético. La siguiente fase de la interfase, ¿verdad? Es la... ¿cómo es que se da esta duplicación de la cadena de ADN? Miren, esto es en términos bien sencillos, pero ustedes van a ver después cómo participa una gran cantidad de proteínas que hacen este proceso. Recuerden ustedes que los nucleótidos son complementarios. O sea, siempre se van a unir en parejas, ¿verdad? Entonces, cuando el ADN está duplicándose, mire, el ADN viene en un segmento y se desenrolla, se abre. Miren, cada cadena queda separada, cada cadena original. Aquí en este caso, cuando se separan, esta porción separada, pues es una hemicadena o una semicadena, ¿verdad? Entonces, cada cadena que se ha separado es el molde para formar una nueva. Entonces, como aquí tenemos los nucleótidos originales, pues lo que hay que ir haciendo es uniéndole los nucleótidos complementarios. Si el nucleótido original es adenina, pues le van a unir la timina. Si el nucleótido original es la guanina, le van a unir la citosina. A la citosina, pues le van a unir la guanina. Y a la timina aquí le van a poner la adenina. Entonces, las 2 cadenas de las 2 hebras de esta cadena, pues van a llegar a ser un ADN completo. Pues, por eso este es un modelo semiconservativo, porque miren, una de las cadenas siempre va a ser la de la original
y va a haber una cadena nueva, que es la aqua, ¿verdad? La que se está formando. Entonces el ADN se va desenrollando y se va duplicando y se van formando esas dos cadenas, ¿verdad? Esa digamos que es en términos sencillos el proceso de la duplicación del ADN. Ahora, la fase que va después de la síntesis de ADN, que es la fase G2, ¿verdad? Este es el lapso entre la fase S y la fase mitótica y dura entre 4 y 6 horas. Aquí se sintetizan enzimas, se completa la replicación de los centrosomas, ¿verdad? Y la célula completa sus actividades en las fases anteriores. Entonces ustedes pueden ver acá que la interfase está formada por la fase G1, la fase S y la fase G2. En la fase G1, el ADN no sufre cambios, ¿verdad? Solo es la actividad metabólica de la célula, duplicando sus organelos de acuerdo a sus necesidades y realizando las funciones debidas. Luego viene la fase S, que es la fase en la que se duplica el ADN, se sintetiza el ADN y luego está la fase G2. Aquí la célula ya tiene sus cromosomas duplicados, pero la célula sigue preparándose con, aumentando sus números de organelos, ¿verdad? Y lo necesario para que la célula pueda dividirse. Y luego se da la mitosis, que consta de esas dos partes, ¿verdad? La mitosis, que es la separación de los cromosomas. Ustedes ven, se van a los extremos, ¿verdad? Cada cromosoma va a quedar entonces dentro de una célula separada. Y entonces la división de la membrana o del citoplasma es la citocinesis. Entonces, la fase mitótica consta de la mitosis, que es propiamente la división del núcleo, y la la división citoplasmática, que es la citocinesis, dando lugar a dos células idénticas. Entonces, ven ustedes, una célula duplica su material de ADN, ¿verdad? Y entra en división. Así, cada cromosoma duplicado, una parte de él va a irse a un extremo de la célula y cuando ya todo el material genético está dividido, está separado, entonces se da la citocinesis. ¿Verdad? Entonces, la citocinesis o la división celular, ¿verdad? Es la distribución de dos juegos de cromosomas en dos núcleos separados. Perdón, esa sería la mitosis, ¿verdad? La mitosis es la distribución de dos juegos de cromosomas en dos núcleos separados y dando como resultado la repartición exacta de la información genética. Bueno, probablemente ustedes saben que hay enfermedades que se dan porque no se repartieron exactamente los cromosomas. De hecho, esos problemas, la mayoría son mortales. Cuando hay, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, 4 cromosomas, eso prácticamente es incompatible con la vida. Solo tenemos que tener 2, ¿verdad? Uno que viene del padre y uno que viene de la madre. Ahora, estos se duplican y no se separan. Pueden ser 4, ¿verdad? Entonces, si tenemos 4 cromosomas o si el bebé en su
desarrollo embrionario empieza a formar células con 4 cromosomas y el feto o el bebé se aborta, el cuerpo lo aborta porque eso es incompatible con la vida, ¿verdad? Hay otras enfermedades, por ejemplo, la trisonomía 21, o sea que en el par 21 se van 3 cromosomas. Hay un cromosoma que no se separó. Entonces, eso es lo que forma el síndrome de Down, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por eso es importante que la mitosis se dé de manera adecuada. Entonces, hay 4 etapas de la mitosis. La primera es la profase. Aquí están escritos en inglés, pero la única diferencia es que en vez de la PH, pues en español es la F. La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Esas son las 4 etapas de la mitosis. Y después de la telofase se empieza a dar la citocinesis. Entonces, la profase es la etapa durante la cual las fibras de cromatina se condensan y se acortan para formar los cromosomas visibles, cromosomas en forma de X, ¿verdad? Entonces, empieza como a empaquetarse o a condensarse el ADN. Eso le va a permitir, al ADN desplazarse de manera adecuada, ¿verdad? Hacia en la dirección, ¿verdad? Entonces, acordémonos que como el ADN se ha duplicado, cada cromosoma consta de 2 cromátides hermanas, ¿verdad? Vamos a acercar aquí la imagen. Entonces, aquí este cromosoma, el celestito, tiene 2 cromátides hermanas unidas y el cromosoma rojito tiene 2 cromátides hermanas también. Y si ustedes ven, estas cromátides hermanas están unidas por el cinetocoro. Aquí vemos las 2 cromátides hermanas, ¿verdad? Y están unidas en esta región. Es una región comprimida de cromatina que mantiene unidas las 2 cromátides. Es el centrómero de esa región. Y alrededor de ella se encuentra un complejo de proteínas que se llama cinetocoro, que es este pequeñito que está acá alrededor del centrómero. Entonces, es a través de esta estructura, el centrómero y el cinetocoro, que los cromosomas se van a unir al uso mitótico, ¿verdad? Ya vamos a ver que más adelante, aunque ustedes pueden ver, como les digo, ¿verdad? Esto es más complejo, pero si ustedes pueden ver en la profase, miren, acuérdense que los centríolos son los organelos, estos verdecitos que tenemos acá. Estos verdecitos, ellos empiezan a formar los microtúbulos, ¿se recuerdan? Y estos microtúbulos van a empezar a organizarse en el uso mitótico. Miren, aquí está formándose el uso mitótico. Y acuérdense que el uso mitótico tiene forma de balón de fútbol americano. Entonces, ustedes pueden ver que el cinetocoro con el centrosoma están unidos a los túbulos, a los microtúbulos del uso mitótico. Si ustedes ven, el celestito está unido al microtúbulo que va hacia la izquierda y el rojito está unido al microtúbulo que va hacia la derecha, ¿verdad? Entonces ahí va a haber una repartición. Ahora, aunque aquí cada cromátide se va a unir a un microtúbulo y cada cromátide se va a separar. Ahora, aquí también en este esquema está hablando de otra actividad que sucede durante la profase, pero que no la vemos acá, que es el entrecruzamiento. Miren, estos cromosomas homólogos intercambian segmentos. Esto es lo que nos da la diversidad
humana, ¿verdad? Que se cambia el material genético y entonces por eso cada ser humano pues, tiene sus características diferenciadas, ¿verdad? Propias. Muy bien. Ahora, como dijimos, el uso mitótico. Permítanme que he recibido un mensaje de la coordinadora. Perdón, solo estoy contestando. Vale. Entonces, el uso mitótico, dijimos, ¿verdad? Es una estructura en forma de balón de fútbol americano y que está formado por los microtúbulos que están adheridos a los cinetocoros. Acuérdense que previo a la división la célula ha duplicado sus orgánulos, entonces los cinetocoros también se duplicaron. Entonces cada cinetocoro va a estar en un extremo y a partir de ahí pues se irradian los microtúbulos. Entonces estos microtúbulos son los que van a ayudar al movimiento de los cromosomas. En la siguiente fase, que es la metafase, aquí se da un ordenamiento de los cromosomas. Los cromosomas se van a alinear a lo largo de la placa de la metafase, aquí en el centro de la célula. Todos los cromosomas se ordenan y los centrómeros con el cinetocoro van a estar unidos a los microtúbulos. Entonces, por eso es metafase, porque forma esta placa de la metafase en medio de la célula. La siguiente etapa es la anafase, ¿verdad? Aquí en este caso los centrómeros se dividen, separan las cromátides y cada uno se va a ir hacia un polo opuesto de la célula. Y cuando ya están separados en cada extremo, pues ya no son cromátides, sino que es el cromosoma. Y a medida se van movilizando los cromosomas, optan por esta forma de V, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver, miren, cada cromátide hermana de un cromosoma se va a ir hacia un extremo de la célula y a medida está siendo traccionada por el microtúbulo, pues está como jaladita desde el cinetocoro. Entonces por eso tiene esa forma de V. Entonces eso es lo que se da en la anafase. Las cromátides hermanas llegan se movilizan hacia los polos y toman ese nombre de cromosoma nuevamente. Luego va la telofase. Una vez se ha concluido el movimiento de los cromosomas, entonces ahora los juegos de cromosomas se sitúan en los polos opuestos de la célula, se desenrollan y vuelven a adoptar la disposición de cromatina laxa, ¿verdad? Entonces, en la telofase se vuelve a formar la envoltura nuclear y vuelven a aparecer los nucleolos también. Y el uso mitótico se desintegra, ¿verdad? Entonces, la telofase es como la reorganización o la reaparición del núcleo en cada una de las células que van a resultar, ¿verdad? Y finalmente, como ya tenemos en telofase los dos núcleos, ¿verdad? En cada extremo de la célula lo que hace falta es la separación de el citoplasma y la membrana plasmática, que es la citocinesis.
Entonces, la citocinesis es la división del citoplasma celular y sus orgánulos en células idénticas, ¿verdad? Este proceso comienza en la anafase tardía con la formación de un surco de segmentación, que es esta pequeña hendidura que vemos en la membrana plasmática. Este surco está formado o lo hace la proteína actina con la miosina. ¿Se recuerdan que vimos que son las proteínas que forman los microtúbulos? Entonces ellos son esa proteína es la que se encarga de formar este surco, ¿verdad? De segmentación, y este surco se va uniendo hasta que se separan en dos células diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí está la explicación, ¿verdad? Que los microfilamentos de actina van formando ese anillo contráctil que va invaginando, va estrechando la membrana de forma progresiva en el centro de la célula y se divide en dos, ¿verdad? Entonces, en ese momento los orgánulos citoplasmáticos están divididos o están como ubicados en esos dos segmentos de la célula, ¿verdad? Entonces, la secuencia de eventos se resume de esta manera en una célula. Primero tenemos la fase G1, ¿verdad? Que es donde la célula activa metabólicamente, realiza todas sus funciones. La fase S, donde duplica el ADN, en donde ya inicia el momento en que la célula pues se va a empezar a dividir. Luego, la fase G2, que es donde duplica sus organelos, prepara todo para la división. Luego va a la fase de la división, que es la fase mitótica, que es donde se divide el núcleo, y después va la citocinesis, que es donde se divide el citoplasma. ¿Tienen alguna duda al respecto, jóvenes? Aquí estoy viendo también que bueno, hay dos compañeros, me parece, que que me han avisado en relación a que los incorpore. Entonces, al listado, ¿verdad? Porque han podido incorporarse más tarde. Ya los voy a agregar al listado. Muy bien, entonces. Como último punto, también vamos a hablar sobre el control del destino celular. Perdón. Entonces, para ir como finalizando, ¿verdad? Ya vimos cuáles son los pasos que tiene la célula en su existencia, ¿verdad? O mientras está viva, ¿verdad? Entonces ahora lo que hay que analizar, cómo es que la célula determina cuándo es que va a entrar en división, ¿verdad? Entonces, o si va a morir. Entonces, porque la célula puede tener tres destinos. Puede permanecer viva, cumplir sus funciones sin dividirse, ¿verdad? Que es estar en la fase G0. El otro es que crezca y se divida. Y el otro destino es que muera. Entonces, ¿cómo es que se hace para controlar cada una de estas posibilidades? ¿Verdad? Entonces, aquí lo que funciona son señales que indican a una célula desde cuándo va a permanecer en alguno de esos estados. Es decir, cuándo es que va a crecer, cuándo es que va a dividirse o cuándo es que va a morir o cuándo es que va a permanecer activa, ¿verdad? Esta depende de estas sustancias. Miren, estas enzimas, proteínas y sinasas dependientes de ciclina. Se llaman CDK. Son enzimas. Miren, ¿ante quiénes actúan estas enzimas? Sobre proteínas y dependen de ciclinas. Entonces, estas enzimas pueden activarse
o inactivarse. Estas enzimas lo que hacen es que transfieren grupo fosfato del ATP a una proteína para activarla. O sea que estas CDK se encargan de activar proteínas celulares, ¿verdad? O desactivar proteínas celulares. Ahora, las CDK deben de ser activadas ellas mismas también, ¿verdad? Y las proteínas que las activan o las inactivan son las ciclinas. Por esto es que esta enzima proteincinasa es dependiente de ciclina. O sea que ella depende, la proteincinasa depende de que la ciclina la active o la inactive, ¿verdad? Entonces, parece un poco complicado o confuso el nombre, ¿verdad? Pero son dos enzimas. Las enzimas proteincinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas, ¿verdad? Entonces, las ciclinas se encargan de inactivar o desactivar a las enzimas proteincinasas dependientes de ciclinas. ¿Y qué sucede cuando una enzima proteincinasa está activa? Bueno, ella transfiere grupos fosfatos o quita grupos fosfatos de otras proteínas y así las activa o las inactiva, ¿verdad? Entonces, la activación de estos complejos específicos de las CDK, ¿verdad? Determina la progresión del ciclo celular. Es decir, que la célula pase de G1 a S, de S a G2, de G2 a mitosis, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que estas ciclinas van a ir aumentando en número para promover, ¿verdad? El paso de una fase a otra. Entonces, la ciclina G1, ¿verdad? Esta va a promover la fase G1. La ciclina G1-S va a promover la fase S. La ciclina S va a promover la fase G2 y la ciclina M va a promover la fase M, ¿verdad? Dice que estos niveles de ciclina determinan la coordinación y la secuencia de los eventos. Dice que el nivel de ciclinas que promueve el paso del estado G2 a la mitosis aumenta durante la fase G1, S y G2 y durante la mitosis, ¿verdad? Entonces, estas ciclinas, por ejemplo, la fase G1, ellas van aumentando y este aumento de las ciclinas es la que provoca, ¿verdad? Que la célula pase de una fase a otra. Ahora, el nivel elevado de las ciclinas es la que produce la activación de la fase. Pero si estas ciclinas están disminuidas, entonces las fases no van a poder continuar. Y estas ciclinas pueden ser destruidas, ¿verdad? Que es por los proteosomas. Entonces, si ustedes se fijan, las ciclinas, miren, aquí en la fase mitótica todas caen. Entonces, eso evita que la célula vuelva a entrar en otro ciclo de división, ¿verdad? Entonces, disminuyen en la mitosis y la mitosis concluye. Se da la división celular. Entonces, estas van a ir aumentando para ir pasando las fases hasta que se da la división celular, que es cuando estas caen. Y que los proteosomas
son los que se encargan, ¿verdad?, de degradar las ciclinas, ¿verdad? Si cualquier paso de la secuencia se retrasa, entonces todos los pasos posteriores también se van a demorar, ¿verdad? Y lo otro es que la muerte celular también está regulada y programada de forma genética. ¿Se recuerdan que hablamos de la muerte por apoptosis? Es la muerte celular programada. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Durante la apoptosis hay un desencadenante que viene del exterior o del interior de la célula, que se acuerdan que es de la mitocondria, entonces que produce el suicidio celular, ¿verdad? Entonces, en este caso, durante la apoptosis, el agente que desencadena la apoptosis que viene de afuera o del interior de la célula es responsable de la síntesis de enzimas que van a dañar el citoesqueleto y van a dañar el núcleo de la célula. Entonces la célula se va a contraer, la célula se aleja de las células vecinas hasta que la célula llega a ser eliminada por los fagocitos cercanos. Aquí tenemos un fagocito, ¿verdad? Claro que aquí este fagocito está digiriendo microorganismos, pero estos fagocitos, similares a estos, también digieren las células que han sufrido la apoptosis, ¿verdad? Así se eliminan las células innecesarias, ¿verdad? Así se eliminan células nocivas que están dañadas con bacterias o virus o células que pueden dar lugar a la formación de cáncer. Si tenemos bien nuestro sistema inmunológico, se eliminan, ¿verdad? La apoptosis es un tipo normal de muerte celular, ¿verdad? Pero habíamos hablado que hay un tipo de muerte celular que es patológico. Habíamos hablado de la autólisis, ¿se recuerdan? Pues la necrosis también es un tipo patológico de muerte celular por el daño al tejido, por venenos, ¿verdad? En donde las células adyacentes al sitio lesionado se edematizan, o sea, primero se inflaman, se llenan de líquido, luego estallan, vuelcan su contenido citoplasmático en el líquido intersticial y entonces ahí se ve la zona dañada con necrosis, ¿verdad? Que normalmente es por venenos que acuérdense que se va produciendo la autólisis, ¿verdad? Que es el daño celular interno de todos sus organelos, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda, jóvenes, de lo que hemos visto? Vamos a ver quién levantó la mano, puede decirnos. Gracias, licenciada. Disculpe, entonces la diferencia entre la autólisis y la necrosis sería que la necrosis es producida por venenos y la autólisis por la enfermedad de la célula. Sí, ajá. O sea que el problema es que la célula tiene en su interior algo dañino. Puede ser un veneno, puede ser un virus, ¿verdad? Pero entonces en el interior de las células se capta ese problema y empieza a degradarse ella misma internamente, ¿verdad? Y se da por la liberación, dijimos, en los lisosomas, ¿verdad? Que las enzimas de los lisosomas se liberan al citosol y empieza a degradarse. O sea, toda célula tiene la capacidad de detectar cuando en su interior hay algo malo. Y esto puede ser una molécula de un veneno, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un parásito. Entonces, ella misma inicia su muerte a través de la autólisis. Ahora, lo que pasa es que la necrosis, o sea, porque la autólisis se puede dar en enfermedades virales, pero no se forma esta llaga necrótica. La necrosis es cuando se da en el tejido, en la piel, y este puede observarse, ¿verdad? Claro que aquí la necrosis tanto es por fuera como es por dentro, los tejidos internos también, ¿verdad? Y la persona
pues que sufre este tipo de lesiones que puede ser por mordeduras de alacranes, de arañas, de culebras, puede llegar a perder el miembro, porque si no, pues se puede necrosar todo su cuerpo, ¿verdad? Porque los venenos son potentes. Entonces, la necrosis es un tipo de patología, ¿verdad? Por sus características se llama así, necrosis, porque si ustedes ven se vuelve negra la lesión. Pero como les digo, la autólisis puede darse en otras células y no tener esas características necróticas, ¿verdad? Porque como les digo, cuando tenemos enfermedades virales que sentimos que se nos inflama la amígdala, ahí están muriéndose las células que tienen los virus, ¿verdad? O se da en la mucosa de la garganta o de la nariz, ahí se está dando también esa autólisis, ¿verdad? Es patológica, pero no se ve como la necrosis, o sea, son distintos tipos de muertes celulares patológicos. No sé si quedó claro. Sí, licenciada, muchas gracias. Ok. Ok, bueno, ¿hay más dudas? Porque si no hemos llegado hasta acá con la sesión, ¿verdad? Recuerden que ahora tenemos el corto, ¿verdad? Del laboratorio.